Notas al pie. De medianoche hasta la 1. Radio con Voz. 89.9. Somos radio. Somos voz. Hoy tenemos una invitada que hace rato queríamos entrevistar y Gonzalo la va a presentar. Nuestra próxima invitada es escritora y directora de cine. Entre otros, publicó los libros El Niño Pez, La Maldición de Jacinta Pichimahuida, Guacolda y Los Invisibles. Y también dirigió las películas XXI, El Niño Pez y Guacolda. Es la directora de La Jauría, la nueva serie que estrenó Amazon Prime Video. Y la invitamos hoy para hablar de absolutamente todo. Lucía Puenzo, ¿cómo estás? Bienvenida a Notas al Pie. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Lucía? Bueno, muchas gracias por atendernos. Esta semana, que todo el mundo está hablando de La Jauría, pero nosotros queríamos tomarnos la licencia de hablar, antes de largarnos con la serie, un poquito con vos de Invisibles, de Los Invisibles, que nos había quedado ganas de charlar cuando salió este libro hace casi 2 años, ¿no? Sí, año y medio, sí. Bueno, empecemos. ¿Cómo estás con todo esto, viviendo este momento tan especial que estamos pasando? Lo estamos llevando bien en casa. Nosotros somos los 2 escritores en casa, Sergio y Vicio, y yo, su hijo músico, Blas, y nuestra hija Nina, que tiene 3 años y medio, así con una nena muy chiquita en casa, como todos los padres que tienen nenes chiquitos, que eso es un poco de rock and roll en el hogar hace 5 meses. Pero con trabajo, por suerte, muy privilegiados de poder seguir trabajando en estos meses porque escribimos, básicamente, y así que la estamos llevando bien. Hablemos un poco, entre otras cosas, de Los Invisibles, un poco de excusa, ¿viste? Pues un programa sobre libros. Sí. Pero lo que me llamó mucho la atención es esto, ¿viste? Yo, por ejemplo, tengo una nena de 2 años y un nene de 8, y que... Sí. Me pasa esto de no ser tan consciente, o a veces sí, de que los niños están constantemente en peligro, ¿no? Sí. De que lo habla Samantha Schweblin, por ejemplo, en Distancia de Rescate. Pero hay algo de eso, ¿no? Como en la novela, en Los Invisibles. Sí, y sobre todo ni hablar de los niños que viven en situación de calle o en ranchadas. Me acuerdo, Los Invisibles fue primero un corto que yo filmé como tesis del ENERC, donde estudié cine, hace muchos años, y antes que nada en realidad fue un corto, y después de ahí escribí un cuento, y después se transformó en una novela. Y en realidad el cuento, la inspiración fueron 2 ranchadas del 11, una de Constitución y una de 11, con las que nosotros habíamos filmado unos cortos, y entre esos chicos había chicos de 5 o 6 años que parecían sobrevivientes con 50 años encima, digamos, tenían esas miradas de los sabios que ya tenían algunos 2 o 3 años de situación de calle a los 6 años. Entonces ahí ni hablar, digamos, con lo que son esos pequeños niños que han vivido media vida en la calle. Y una de las cosas impactantes que me pareció de Los Invisibles es, justamente parece, digamos, más allá que avanza la trama, tiene algunas cosas más de clara ficción, pero que uno podría tranquilizarse diciendo que son cosas que no suceden, que son absolutamente ficción, pero digamos que tiene que ver con la vulnerabilidad de los chicos. Es muy tabú hablar de estos temas, ¿no? Sí, cuando la historia de estos chiquitos que estaban en connivencia con guardias de seguridad de la zona norte y pasaban fines de semana en estas casonas de la zona norte como fantasmitas invisibles, ¿no? En casas vacías y robando chiquitaje para que nadie se diera cuenta. No había síntesis más feroz de lo que puede ser la invisibilidad en los chicos de la calle. De alguna manera era como un golpe en la cara, ¿no? La idea de estos fines de semana que ellos pasaban en esas casas y que nadie tenía ni registro de que habían estado ahí. Entonces, tirando de esa piel es que fue saliendo el resto de la novela, y todavía Los Invisibles junta pedazos de muchas cosas reales que escuché o leí o me contaron o investigué, aunque todo sea al mismo tiempo una ficción, ¿no? Porque esto de que los cruzaban por Nueva Palmira, como por el Tigre Profundo hacia Uruguay para robar en balnearios esteños, también es casi la misma idea de las casonas de seguridad,
pero redimensionada, ¿no? Aún más feroz de alguna manera, que estuvieran en los veranos más exclusivos de uruguayos, pero haciendo la misma función de ser fantasmas invisibles robando chipitaje. Lucía, por alguno de los temas que tocaste desde en tus películas o en tus libros, ¿hay una inclinación reconocida por parte tuya de darle voz a los que no tienen voz, digamos, o a los más vulnerables, por decirlo de alguna manera? No sé si te confieso que no sé si alguna vez lo pensé, o sea, tan explícitamente. A mí en general me tengo como enamoramientos con los personajes que son como más arbitrarios, que no tienen atrás el respaldo de un tema, ¿no? Con Los Invisibles, en realidad, yo había escrito ese corto, quedé en contacto con esos chicos muchos años, y 10 años después, me acuerdo que mi hija acababa de nacer, yo andaba con el cochecito por mi barrio, por Colegiales, escribiendo una novela que ahora continúo escribiendo, que se llama El Observatorio, que es como el lado B de la maternidad, y me era difícil escribir eso con una beba de 6 meses, y saqué este cuento, Los Invisibles, que sí habla de un costado, aunque la novela pueda ser oscura, es un costado más luminoso de la infancia, si querés, por la ternura con la que habla de los niños, no obviamente por la trama, pero porque los chicos son absolutamente los héroes de la historia de alguna manera, y retomé esa escritura, pero no lo hice, la verdad, con la sensación de que le iba a dar voz a ellos invisibles, digamos, de alguna manera, sino simplemente que me gustaban estar con esos personajes un par de meses. De alguna manera, me era grato escribir todos los días 8 o 9 horas su historia. Pero me es muy difícil pensar más allá de eso cuando estoy escribiendo, como que lo que me empuje sea más bien la intención o el tema. Me es muy paralizante, no sabría por dónde empujar eso. Me interesa mucho saber cómo se produce en vos la escritura. A partir de una imagen, a partir de una idea, a partir de una voz. Digo, sos directora, sos escritora también. ¿Cómo empieza a construirse eso? En general nunca, sí, es más bien una frase, nunca es la estructura entera, muy a contramarcha. Tal vez la gente cree que es más parecido a escribir cine o literatura, y para mí son procesos radicalmente distintos. En general, cuando escribo cortos o largos o series, te diría todo lo que es el mundo audiovisual, sí aparece primero como el arco de la historia, una idea de estructura, otras cuestiones, y en la literatura yo nunca escribí con una hoja de ruta de la historia entera. En general, arranqué escribiendo una página que fue un cuento corto, que fue un cuento más largo, que empezó a tener capítulos y que un día ramificado se transformó en una novela, pero nunca hubo como un planeamiento de estructura de una novela previo a escribirla. Y las veces que lo intenté, no podía seguir avanzando. Digamos, había algo de la estructura que si yo eso sabía hacia dónde iba la historia, entonces ya no la podía ni escribir. Como si en la literatura en realidad el no saber es lo que hace la prosa literaria, digamos, ¿no? Es ir buscando para dónde va esa historia, frase a frase, palabra a palabra. Entonces, en general, yo soy muy lenta escribiendo literatura, tal vez me paso 8 horas y escribí una página y media, 2, en un buen día 5 páginas, digamos, como un avance lento, pero porque me gusta eso mismo, ¿no? Ir encontrándola despacito. ¿De autocorregirte mucho? En general no, pero por eso calculo que tardo mucho en la escritura de cada página. Tal vez eso, pero casi un día entero y escribí unas pocas páginas, pero bueno, les di muchas vueltas, y en general no reescribo tanto, pero avanzo lento. Bueno, ahora vamos a hablar de esta serie que decíamos, La Jauría, que se estrenó el viernes pasado en Amazon Prime, que, bueno, una serie súper esperada, la que fuiste guionista, directora, y también participaste en la producción, creo, ¿no? Sí, estuve de punta a punta. Desde que empezó me llamaron los Larraín con una idea embrionaria de un punto de ataque, digamos, y después ya me vine a montar toda la serie acá, hicimos acá la edición, el sonido, la música, entregué los capítulos terminados. No, en La Jauría gira todo alrededor de un colegio secundario católico donde hay una acusación de abuso contra un profesor, y luego desaparece la cabecilla, digamos, que encabezaba los reclamos
en el colegio. Y bueno, hay una trama de mucha violencia de género y demás. Es que el caso estuvo inspirado en el caso que se conoció como la manada de España. No solo en eso, la verdad. Claro que ese fue uno de los referentes, también este juego ruso que se llama La Ballena Azul, que era un juego que lo que era más temible de ese juego es que no solo captaba hombres, era en realidad apuntado a hombres, no a hombres potencialmente peligrosos, sino también a chicos muy jovencitos, adolescentes de 12, de 13, de 14 años, que en general habían sido muy bulliados en el colegio y que haciendo ese juego, que eran una serie de pruebas, un día ellos también llegaban a cometer una agresión sexual. Ese juego a nosotros la verdad que hasta nos sirvió más que el caso de la manada a la hora de pensar la jauría, por justamente esa estructura dividida en pruebas, primero muy inocentes, después cada vez más oscuras, y la idea esta de tener el monstruo metido en la casa, ¿no? Que no es que nos puede tocar a cualquiera o a los hijos de cualquiera, que es la idea para mí más temible de todas. Lucía, ¿sentís que la serie se estrenó en el momento justo? cuando Quiero saber en qué momento estabas cuando pasó todo el estallido en Chile y empezaron las manifestaciones y demás, y vos tenías ese material que todavía nadie lo había visto. Sí, es que fue mucho antes, ya que nosotros filmamos en enero, no de este año, sino del año anterior, La Jauría, y la escribimos hace 2 años y medio, en julio de hace 2 años y medio. En realidad, cuando estábamos escribiendo La Jauría, me acuerdo que cuando les propuse que las chicas, que las protagonistas jóvenes tuvieran un pañuelo verde, el pañuelo verde no había ni llegado a Chile, digamos, estaba inventando el símbolo del pañuelo verde acá, porque parece que hace mucho, pero es muy reciente todo esto que pasó con cómo tendieron redes, ni una menos en toda Latinoamérica, entre grupos de mujeres. No tiene tantos años todo esto que ocurrió. Y cuando estábamos escribiendo La Jauría, todo el tiempo nos pasaba que había coletazos en la realidad de lo que estábamos escribiendo, pero a la inversa. Lo que pasa con el profesor de teatro y ese suicidio y la acusación de sus profesoras pasó acá a los 8 meses de haberlo escrito. Había como un diálogo muy extraño, muy perturbador en un punto entre la serie y la realidad, y nosotros la filmamos año y medio antes del estallido. Pero al mismo tiempo el estallido en Chile, para cualquiera que conoce la sociedad chilena, era algo que se veía venir claramente. Chile, sobre todo el asunto de no tener ni educación pública ni salud pública, era una olla a presión en el que se veía venir que no era sostenible en el tiempo, algo así. Entonces se podía respirar que eso iba a pasar. Lucía, ¿sabes que tenía una duda en relación a la serie? Como un poco básica, ¿no? Porque la mayoría de las protagonistas, incluso quien es de las actrices hasta que tienen roles más importantes en la ficción, son mujeres quienes trabajaron también, pero es que me sorprendió mucho que la idea original haya partido de 2 hombres, que vos los mencionaste al principio, los Larraín. ¿Cómo me intrigó? Cada capítulo que veía me intrigaba cómo había sido esa convocatoria. ¿Cómo ellos te habían convocado y qué te habían dicho? Sí, ellos me llamaron. En realidad la primera que yo conocí no fue a ellos, sino a una mujer, Ángela Poblete, que es la cabeza de producción del área de televisión. Es una mujer, es una gran productora, nos hicimos muy amigas. Es una periodista que después se transformó en productora y en cabeza de Fábula Televisión. Y ella fue la que empezó a reunir a una serie, a muchas mujeres para hacer La Jauría, digamos. La Jauría es un equipo con muchas mujeres, un elenco casi íntegramente protagonizado, las protagonistas son todas mujeres, y el que tuvo la idea original el embrión de la serie es un hombre, Sergio Castro, es uno de los 4 directores de La Jauría, pero ellos, los hermanos Larraín y Ángela, querían que una directora mujer se pusiera al frente, y ahí es cuando me llamaron y me presentaron el material, y bueno, y ahí empezó todo. Tengo 2 preguntas. Te voy a hacer las 2 preguntas tipo juego de preguntas y respuestas. La primera es un poco de lo que estabas hablando. ¿Por qué crees que los hermanos Larraín te llamaron a vos? Y la otra es que la serie empieza y parece que es que te vas a meter más con lo social y después se mete de lleno en el thriller. Quería saber cómo había sido toda esa construcción. Sí. Bueno, la primera yo se lo pregunté a ellos, ¿por qué venir a buscar una directora argentina si en Chile hay grandísimas y talentosísimas directoras chilenas? De hecho, mi codirectora, Mariali Rivas,
tiene unas películas increíbles, que les recomiendo ver, Joven y Alocada, La Princesita, y ellos tenían esta idea les interesaba una mirada a la vez con un poquito de distancia, pero que pudiera entender, lo suficientemente lejana y cercana al mismo tiempo. Teníamos ganas hace tiempo de trabajar juntos, ya lo habíamos hablado, sabían que yo podía escribir y dirigir al mismo tiempo, y ese doble rol como que les solucionaba cosas, y además quienes financian la serie, que es un grupo inglés, Fremantle, que tiene una cabeza que se llama Christian Bester, un inglés que antes manejaba el canal Sundance y ahora maneja Fremantle, que es una productora, es un grupo inglés que en realidad hace series de autor muy buenas. Si buscan lo que han hecho de las mejores series de autor de la última década, las hicieron ellos. Yo me había conocido con él y él me había dicho que quería buscar una serie para que hiciéramos juntos. Él un poco fue quien les propuso este encuentro, digamos, y de ahí se armó La Jauría. ¿Hubo alguna en la idea inicial que te planteaste como guionista o algo que fue cambiando cuando tuviste ya el material y arrancaste en la dirección, digamos? El protagonismo de las chicas jóvenes, sobre todo. Cuando a mí me llamaron, en realidad, las protagonistas eran las 3 policías únicamente, y me acuerdo que lo primero que les pregunté tanto a Faula, digamos, a los Larraín, como a los otros guionistas chilenos con los que yo armé el grupo, era si estaban abiertos a repensar un protagonismo más coral, que no fueran solo las 3 policías, que a mí siempre los protagonismos de policías me incomodan bastante y me interesaban mucho más las chicas jóvenes, y también los chicos, ¿no? Incluso los rugbyistas, los hijos de las policías, todo ese universo que aparece como muy protagónico en La Jauría, me gustaba más que las policías incluso, y a ellos lo tomaron y empezamos a ir en esa dirección, y después cuando buscamos al elenco, que en general son actrices y actores que están haciendo sus primeros papeles, muchos no habían hecho nada previo a La Jauría, el nivel de talento es tan enorme de todas esas chicas y chicos que en la edición crecieron más aún que en el guión, ¿no? Y hubo hasta enroques de estructura, no sé, el teaser, como abre el episodio 1, que es con esos planos mirando a cámara de las estudiantes, era capítulo 3, lo movimos a capítulo 1 porque nos parecía que era lo más fuerte para empezar la serie, y eso fueron cuestiones que se las ganaron ellos por la fuerza de su talento, digamos, de lo que hicieron en rodaje, que hasta cambió la estructura y crecieron más todavía en rodaje los personajes. La serie La Jauría, estamos hablando con Lucía Puenzo, se juega temas muy, muy complicados. Bueno, todo el tiempo advierte que hay un episodio de una violación a una menor, pero que está hecho por actrices mayores de edad y demás. Como directora, abordar estos temas de tanta violencia que, como decíamos en Los Invisibles, serían que están alejados de la realidad, pero no. O sea, la semana pasada tuvimos un caso en Santa Fe, una piba de 14 años, creo, que también fue víctima de una violación grupal. Totalmente. Son cosas, digamos, esto de estar, digamos, haciendo arte, pero a la vez conectándote con algo que tiene que ver con tanto dolor. ¿Cómo manejas eso internamente? Digo, como te agota o No, con mucho cuidado. Nosotros nos generaba, obviamente, como grupo de directores, a los 4 directores que hicimos La Jauría, dilemas, y que eso habría como cuidados internos del grupo de cómo manejar, por ejemplo, la invención de un juego en línea que, si se viralizaba, era peligrosísimo porque era La ballena azul, el juego ruso del que hablábamos, o cómo filmar escenas de agresión grupal de adolescentes hacia una chica y que ese mismo material que filmamos no se transforme en un regodeo para esos a los que la serie de alguna manera está criticando o cuestionando. Entonces obviamente hay que pensarlo mucho, por eso de hecho en La Jauría, obviamente la agresión inicial, que es el punto de ataque de todo, no podía no verse, al menos en parte, como se ve, que es de lejos y con ciertos recaudos que toma cómo se filmó la escena, pero muchas de las agresiones posteriores que van generando en otros capítulos, muchas están fuera de cuadro, muchas se habla pero no se las ve demasiado. Nosotros pensamos mucho cómo abordar
no por no meter las manos en un tema incómodo, porque de hecho a mí como espectadora me gusta el cine, la literatura que toma esos riesgos, pero solamente por cuidarnos eso, de que el mismo material no se transforme en un material peligroso, ¿no? Eso sí, nos cuidamos mucho de cómo encararlo. Me interesa saber mucho qué estás haciendo, si estás construyendo algo, si vivís esta etapa hiperproductiva como muchos y muchas en las redes sociales. ¿En qué estás? Sí, por suerte con muchas cosas que estoy disfrutando así de escritura. Estoy por un lado con otra serie, con Fábula, con Don Reír, para filmar en México, muy avanzada, que está produciendo Lionsgate para filmar cuando se puede hacer lo pandémico en México. Estoy escribiendo para HBO Estados Unidos una temporada nueva de True Detective, que está buenísimo meterme en ese universo. Voy a filmar en México una película que me acercó Carla Souza, que es una de las protagonistas del presidente, que es sobre el caso de un estallido que hubo en México en el mundo del deporte, que es que todas las nadadoras olímpicas muy jovencitas denunciaron a sus entrenadores, que eran como intocables del deporte mexicano, hicieron un estallido ahí tremendo, y la historia del grupo de chicas, que está muy buena, me escribió el guión de eso. Y tengo otra película para hacer en Estados Unidos con Jessica Chastain, que ella me acercó hace como un año, y lo íbamos a hacer cuando se explotó el COVID, ¿no? Y se frenó todo. Así que como el mundo entre escritura y las preproducciones remotas, ¿no? Empezando a pensar creativamente las películas, las series, con equipos ya contratados, trabajando cada quien desde su casa, pero que igual es casi lo mismo que estar juntos hoy, ¿no? En un punto todos conectados por pantallas, pero concentrados en lo que viene. Bueno, Lucía, te súper agradecemos, te felicitamos por todos los proyectos estás haciendo, además que estas cosas, lo que nos pasa nosotros con el programa, cuando vamos hablando de todo lo que se sigue produciendo en cultura y nos parece que es una cosa tan de vitalidad, porque estamos rodeados de tantas cosas que tira para atrás o que tiene que ver con la muerte o con la parálisis del tiempo, todo. Así que todos los proyectos que además que nos están acompañando tanto, así que son todas buenas noticias lo que estás contando y te felicitamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Y antes de irnos, te queríamos pedir para los oyentes si nos querés recomendar un libro que hayas estado leyendo estos días, que quieras compartir y que nos recomiendes la lectura. Ya, lo último que reabrí y releí es el diario de Shiver, que se los recomiendo siempre. Los diarios de Shiver, Shiver es un autor que me encanta y sus diarios son demoledores y son una clase de escritura y una delicadeza, así que para quien le guste Shiver y leer diarios de escritores, muy recomendable. Bueno, Lucía, muchísimas gracias. Nosotros les recomendamos mucho que vean Jauría, que lo vamos a seguir comentando. Así que muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, un beso. Chao. Beso. 89.9 Radio con Vos.